Bien, jóvenes, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Espero que todos y todas se encuentren bien, ¿verdad? Comentarles, iniciando la clase, que no es posible de momento tener repasos presenciales, ¿verdad? Porque ha habido un aumento de casos de COVID en el país y han tirado alineamientos, comunicados y un montón de cosas en la universidad, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a seguir recibiendo clases por Zoom de momento, ¿verdad? Bien, hoy vamos a iniciar análisis de funciones. Esto va después de los límites que ya vimos mediante la regla del L'Hopital. Es decir, ¿vamos a seguir haciendo límites? Sí. Pero de momento vamos a hablar un poco sobre análisis de funciones. Entonces, vean, en pantalla tengo números críticos de primera especie. Eso es parte del documento, jóvenes, que lo voy a compartir hoy, ¿verdad? Dice, son los valores que hacen cero o no definida la primera derivada, siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Bien, tengo un primer ejemplo simple en pantalla, ¿verdad? Tengo una función cuadrática, y igual a 3x cuadrado menos 6x más 1, y tengo propuesta su derivada, 6x menos 6. Como dice que los números críticos son los valores que hacen cero o no definida la primera derivada, entonces vamos a igualar a cero. Cuando nosotros igualemos a cero, jóvenes, la primera derivada, puede ser que tengamos una función racional, o sea, que tengamos numerador y denominador. Entonces, cuando el de arriba sea cero, la primera derivada va a ser cero. Cuando el de abajo sea cero, esa primera derivada sería no definida. ¿Qué es lo que dice ahí, verdad? Entonces, si solo tiene numerador, no tiene denominador, entonces solo vamos a poder hacer cero esa derivada. Cuando sea cociente, o sea, división de esa función, vamos a tener función arriba y función abajo. Entonces, cuando igualemos a cero el de arriba, la derivada va a ser cero. Y cuando igualemos a cero el de abajo, la derivada va a ser no definida. En este caso, pues para iniciar es una función sencilla, ¿verdad? Una función cuadrática, esta es su derivada, al igualar a cero, obtenemos una ecuación lineal. Y eso se ya sabe cómo resolverlo. En este caso, mi número crítico de primera especie sería x igual a 1. ¿Por qué? Porque es un valor que hace cero la primera derivada. Avanzo un poquito más y le muestro qué más van en las 4 páginas del documento de hoy, ¿verdad? Solo permítame. Sí, está bien. Es que aquí me está tirando sur esta vaina. Ahora ya no me la tira sur. Está bien. Bien, bajo un poquito de acá ese ejemplo 2. Tengo otra función. Y igual a x cuadrado más 6x más 2. Su primera derivada es y' igual a 2x más 6. Si igualamos 2x más 6 a 0, obtengo que x vale menos 3. Preguntaría, ¿tiene sentido eso que estamos haciendo, jóvenes? Derivar e igualar a 0. Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Avanzo un poquito más, mire, y aquí tengo una función un poquito más interesante. Un poquito más interesante, ¿verdad? Acá tengo y igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 5. Esa es la función y igual a x cubo menos 6x cuadrado más 5. Entonces, su derivada sería 3x cuadrado menos 12x. Más 0 se supone, ¿verdad? Pero ese más 0 no lo colocamos. Ahora bien, cuando yo igualo a 0, 3x cuadrado menos 12x, lo que yo obtengo es una ecuación cuadrática. Formas para resolver una ecuación cuadrática, y en matemáticas 110 se vieron un montón, ¿verdad? Fórmula cuadrática, factorización, completación de cuadrados. Buscábamos factorizar, trinomio cuadrado perfecto, productos notables, o sea, opciones para resolver una ecuación cuadrática hay un montón. No dice el libro en ningún lugar una forma específica. Usted tiene que resolver la ecuación cuadrática. Entonces, yo a nivel personal, joven, yo siempre intento primero factorización. Si no puedo, bueno, habrá otras opciones como completación de cuadrados o como la fórmula cuadrática, ¿verdad? En este caso, sacando el factor común x, tengo dos factores, x igual 0 o 3x menos 12 igual 0. X igual 0, pues se hace 0 en 0. Y 3x menos 12 se hace 0 en x igual a 4. Es decir, jóvenes, la teoría de hoy es bien simple y bien concisa. Mira, dice que los números críticos de primera especie son los valores que hacen 0 o no definida la primera derivada. Pero ojo, siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Repito, valores que hacen 0 o no definida la primera derivada, pero dice siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Bueno, teníamos ya 3 ejemplos, ¿no? Aquí aparece el mismo, pero resuelto mediante fórmula cuadrática, ¿verdad? A mí me gusta la factorización, dije, por eso aquí factoricé, pero aquí va la fórmula cuadrática en el documento de hoy, ¿verdad?
Identificamos para la cuadrática que A vale 3, que B vale menos 12 y que C vale 0. Usamos la cuadrática y llegamos a la misma respuesta. Mire, que X vale 4 o que X vale 0, ¿verdad? Evidentemente era más corto por factorización, pero jóvenes, repito, ustedes pueden utilizar el método que usen para resolver la ecuación resultante. Acá en los primeros ejemplos resultó ser ecuación lineal o ecuación cuadrática. ¿Pero puede haber otro tipo de ecuaciones? Sí. Acá tengo ejemplo 4, ¿no? Tengo una función de grado 3. Su derivada es de grado 2. X cuadrado menos 4, que es su primer derivada, se iguala a 0. Ahí yo puedo resolver de dos formas, ¿verdad? Factorización o fórmula cuadrática. Por factorización, jóvenes, eso es una diferencia de cuadrados. X más 2 es X menos 2, ¿verdad? Entonces tengo dos soluciones, 2 y menos 2. La otra opción sería cuadrática. Si yo quisiera usar cuadrática aquí, jóvenes, pregunta, ¿cuánto vale A? 1, 1, ¿cuánto vale B? 0, 0, ¿cuánto vale C? menos 4. Menos 4. Menos 4, correcto, y usted podría resolver. Dije, yo prefiero factorización, pero no les puedo imponer un método de solución. Debo comentarle que se discuten en 117 métodos diferentes para resolver fórmulas, para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Alguno de esos métodos debe ser de su preferencia o debe tener más práctica en él. Si usted es de los que se va de un solo la fórmula cuadrática, pues bueno, ya sabe cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, ¿verdad? Aquí está resuelto por cuadrática, miren. Entonces, de momento, cuatro ejemplos. Hago primer derivada, igualo a 0, obtengo una ecuación y la resuelvo. De momento, encontramos ecuación lineal y ecuación cuadrática, ¿verdad? Acá tengo otro de grado 3. La función, mira, es un tercio de x cubo menos 5 medios de x cuadrado más 6x más 9. Su derivada es x cuadrado menos 5x más 6 después de simplificar. Si yo igualo eso a 0, obtengo dos factores, x menos 3 y x menos 2. Para usted que piensa rápido, ¿cuáles son los valores aquí que hacen cero esta expresión? X igual a qué y X igual a qué. 2 y 3. Dice Andy 2 y 3. ¿Estarán de acuerdo con Andy, jóvenes? Sí. Sí. Bien, si Sí. hubiéramos querido nosotros utilizar fórmula cuadrática de aquí, pregunta, ¿cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C? 1 menos 5 y 6. Correcto, Juan. 1 menos 5 y 6, ¿verdad? Pero es más corto factorizando. Sí, pero como dije y repito, yo no le puedo imponer un método a usted. No va a decir en cálculo, hay que resolver factorizando. No, hay que resolver una ecuación que de momento en los 5 ejemplos ha aparecido lineal o cuadrática. Pero podría ser también, jóvenes, trigonométrica, exponencial, racional, radical, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del tipo de función que tengamos, así van a ser sus derivadas y así van a ser las ecuaciones resultantes, ¿verdad? Bien, acá dice ejercicios y dice determine números críticos de primera especie. ¿Cuántos ejercicios ven disponibles en esa primera parte? 8, 8. 8, ¿verdad? ¿Y aquí? 3 3, más. Pues, O sea, podríamos decir, jóvenes, que hay 11 ejercicios disponibles, ¿verdad? 11. Quiero que vea los tipos. Este es polinómico. Este es polinómico. Estos dos ya tienen que ver con radicales porque es raíz quinta y raíz cúbica, ¿verdad? Estos son racionales, ¿verdad? Estos son multiplicación de funciones. Y son x a la n también, no son tan grandes, ¿verdad? Acá tengo una división, ¿verdad? Acá tengo una exponencial y acá tengo una trigonométrica. Es decir, en el documento de hoy, jóvenes, van variados, ¿verdad? De los primeros 8, repito, de los primeros 8, quisiera que escojan uno. ¿Cuál? el número 4. Perfecto. Dijo Jennifer número 4. Pues veamos qué tiene de bueno el número 4. Primero, fíjese, a mí no me gusta, opinión personal, a mí no me gusta que diga f de x. Entonces, mire, con su permiso, me vuelvo esa f y le pongo y, ¿verdad? Porque a mí no me gusta f, me gusta y. Si usted quiere, ponga f', no me molesta. Yo quiero poner y. Es que yo quisiera escribirle a usted acá y' igual. Para usted, hija, que me pidió hacer el 4, ¿me puede ayudar con esa derivada, por favor? ¿Cómo empieza? Sería 7/3 Ajá, 7 tercios por x a la cuánto, hija. a la 7 tercios menos 1, que sería, ya le digo. Ajá.
Sí, agarre la calculadora, no hay problema. Recuerden, jóvenes, que la calculadora es para hacer operaciones aritméticas, ¿verdad? Que le diga lo contrario, dígale, nadie me deja usar la calculadora, no moleste, dígale, punto. ¿Verdad? Ya, hija. Permítame. Ok. Cuatro sobre 3. Correcto, 4 tercios, muy bien. Ahora va x a la 4 tercios. ¿Cuál será su derivada, hija? 4 a la 3. 4 ¿4 a sobre la 3. 3 o 4 tercios? 4 sobre 3 Ah, por muy X bien. ¿Por x a la cuánto, hija? a la un tercio. Y la derivada de esto último, ¿cuál sería? X, bueno, menos X a la 3. No. A Dijo la... 3 y yo dije no, ¿verdad? Ok. A la menos 2 tercios. Exactamente, porque había que hacer un tercio menos 1, ¿verdad? Eso es menos 2 Sí, sí, tercios. sí. Muchas gracias, Jennifer. No la molesto más por hoy. Mañana es otro día, ¿verdad? Para los demás preguntaría, ¿está bien esa derivada, jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Lo único es que esta expresión, yo quisiera verla como 1 entre x a la 2 tercios. Es que recuerde que después de hacer la derivada me va a tocar igualarla a 0, ¿verdad? Bueno, si gusta le puedo poner acá igual a 0, no hay problema, ¿verdad? Pero a la hora de querer resolver eso, podemos tener problemas técnicos. Entonces, mire cómo salgo yo de los problemas técnicos. Voy a borrar temporalmente el ejercicio 6 porque me ocupa espacio aquí, ¿verdad? Y ocupo la pizarra, ahí está. Pero ese x a la menos 2 tercios lo voy a pasar a la derecha, como x a la 2 tercios, como 1 entre x a la 2 tercios. Bueno, lo que quiero hacer es esto, mire, de 7 tercios por x a la 4 tercios, más 4 tercios, por x a la 1 tercio, igual a 1 entre x a la 2 tercios. ¿Será cierto eso que dice, jóvenes, o ya los estoy mintiendo hoy, eh? Cierto. Sí, ¿verdad? Bien. Ahora, jóvenes, yo puedo pasar esto que está dividiendo a multiplicar, pero antes, les recuerdo que si tengo fracción, yo debo pasar a dividir esa expresión, ¿verdad? Perdón, si tengo fracción, yo tengo que igualar a 0 el de arriba y el de abajo. Entonces, ahí yo veo una resta de fracciones. El denominador, mire, sería x a la 2 tercios. Repito, el denominador sería x a la 2 tercios. ¿Cuánto es x a la 2 tercios multiplicado por x a la 4 tercios? 2. Dice Juan que es x cuadrado. Estoy de acuerdo con usted, dijo. Más 4 tercios por. ¿Cuánto es x a la 1 tercio por x a la 2 tercios? Quedaría X. 1. Exactamente. Muy bien. X a la 1, ¿verdad? Menos, y acá sería 1. La otra forma de ver esto sería multiplique por x a la 2 tercios toda la expresión para deshacerse del denominador, ¿verdad? Pero recuerde que estamos igualando a 0 la expresión. Entonces, observe bien. Esta cosa va a tener dos soluciones. Una, cuando el de arriba se haga 0. Y otra, cuando el de abajo se haga 0. Entonces, si gustan, empecemos por el de abajo. Cuando x a la 2 tercios se hace 0, ¿en x igual a cuánto?
Repito la pregunta, a ¿dónde cero. x a la 2 tercios se hace 0, jóvenes? Igual a 0 cuando es 0. Sí, ¿verdad? 0 a la 2 tercios es 0, correcto. Ahora, en la parte de arriba, yo tengo una ecuación cuadrática. ¿Cuánto vale A? 7 7 tercios. tercios. ¿Cuánto vale B? 4 tercios. ¿Y cuánto vale C? Menos 1. Entonces, vamos a obtener tres candidatos. Me le voy a poner X1, le voy a poner X2 y le voy a poner X3. Estos dos valores que están acá, miren, lo puede encontrar usted, no lo puede encontrar yo, ¿verdad? Ya dijimos cómo resolver la cuadrática. A vale 7 tercios, B vale 4 tercios y C vale menos 1. Pero, repito, usted va a resolver esa cuadrática, no yo, ¿verdad? Yo guardo mis neuronas para más adelante. Usted utilícelas en este momento para encontrar X2 y X3. Mientras usted avanza con eso, yo voy a aprovechar para pasar lista, pero primero consultaría. ¿Está claro lo que hicimos hasta ahí, Jennifer? ¿Para usted que hizo la consulta? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Entonces, repito, jóvenes, pregunté qué número, la compañera dijo el 4, ahí está el planteamiento del ejercicio 4. Mientras usted avanza un poquito encontrando las otras dos soluciones, porque veo que son tres números críticos de primera especie, ¿verdad? Yo voy a aprovechar para avanzar con la lista. Avance usted con la Ingeniero, cuadrática. Dígame, Claudia. ¿podría volver a explicar lo que hizo después de encontrar la derivada? Es que me perdí en esa parte. Sí, con gusto, hija. Mire, acá le voy a marcar en verde. Yo tengo x a la menos 2 tercios. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí. Ahora, eso lo puedo escribir como 1 entre x a la 2 tercios positivo. Le cambié el signo del exponente. Ahora sí, hija. Ah, sí, sí. Es como que tenga, mire, a la menos 1 y le diga que eso es 1 sobre a, ¿verdad? Ahora sí, Claudia. Sí, ya entendí. Gracias. Listo, hija. Luego hicimos una suma de fracciones, ahí una resta, ¿verdad? El denominador era x a la 2 tercios y lo que hicimos fue multiplicar x a la 2 tercios por cada uno de esos términos que tenemos antes, ¿verdad? Para hacer la resta de fracciones. Bien, mientras usted avanza, decía yo con la cuadrática, yo voy a aprovechar para avanzar con la lista. Trabaja usted y trabajo yo, así funciona el mundo, ¿verdad?
Bien, jóvenes, con su permiso avanzamos un poco con la lista, entonces. Ya conocen la dinámica, ¿verdad? Diana María Torres. ¿Listo, Diana? Luisa Figueroa. María Fernanda Aguilar. Presente, ingeniero. ¿Listo, María? Jennifer Maradiaga. Presente. ¿Listo, Jennifer? Luis Daniel Díaz. Presente. ¿Listo, Luis? Diego Rubio. Presente. ¿Listo, Diego? Moisés Calderón. Presente. ¿Listo, Moisés? Cristian Cruz. Presente, ingeniero. ¿Listo, Cristian? Noé Medrano. Presente. ¿Listo, Noé? Neri Lemus. Presente. ¿Listo, Neri? Cristian Borjas. Presente. ¿Listo, Cristian? Kenneth Andino. Claudia Valle. Presente. ¿Listo, Claudia? Marian Osorio. ¿Listo, Marian? Alejandra Zavala. ¿Listo, Alejandra? César Salgado. Kevin Padilla. Presente. ¿Listo, Kevin? Jairo Díaz. Presente. ¿Listo, Jairo? Ana Valdés. Presente. ¿Listo, Ana? Anthony Lobo. Presente. ¿Listo, Anthony? Fernando Mendoza. Presente. ¿Listo, Fer? Axel Espinal. Presente. ¿Listo, Axel? Eduard Maldonado. ¿Listo, Eduard? Claudia Moreno. Presente. ¿Listo, Claudia? Ileana Amador. Presente. ¿Listo, Ileana? Gabriel Jiménez. Presente. ¿Listo, Gabriel? Orlin Aguilar. ¿Listo, Orlin? Daniela Zavala. Gabriela Galeas. Dixie Domínguez. Presente. ¿Listo, Dixie? Andy Rodríguez. Presente. ¿Listo, Andy? Anet Arias. Presente. ¿Listo, Anet? Pregunta, Anet. ¿Estuvo segura de su participación estos 2 días que fue a la U? ¿No hubo problemas? ¿No hubo aglomeraciones? No, la verdad es que no. Ok. Todo bien. Está bien, vamos a seguir pendientes, jóvenes, porque yo, de mi parte, todos los viernes nos veríamos en la U, ¿verdad? Pero como ha habido un incremento de casos, mandaron una circular media extraña por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ver qué dicen los jefes esta semana, ¿verdad? Bien, Amílcar Rivera. Presente. ¿Listo, Amílcar? Juan Carlos Flores. Presente. ¿Listo, Juan? Ulises Vladimir. Bueno, por aquí andaba este muchacho. Eda Ortiz. Presente. ¿Listo, hija? Bien, preguntaría, jóvenes. ¿O tuvimos ya los valores de X2 y X3 o todavía no? Sí. ¿Qué valores tenemos? -1 y 3 séptimos. Lo mismo me da. Bien, solo permítame entonces escribir la pantalla, ¿verdad? Tengo -1 y tengo 3 séptimos. Significa entonces, jóvenes, que se pudo haber hecho por tanteo, ¿verdad? Lo digo por el -1. Sí, Sale un factor X más 1 ahí, ¿verdad? Solo que al ver las yo lo hice fracciones, por tanteo. al ver las fracciones uno dice, ah, me voy a la cuadrática, pero igual sale. Entonces quiero que observen. Este ejercicio era un poco diferente a los anteriores porque tenía exponentes fraccionarios, no solo enteros. Así que la compañera Jennifer escogió bien, ¿verdad? En el documento de hoy, jóvenes, van 11 funciones diferentes con las cuales usted las puede hacer todas si quiere, ¿verdad? Si tiene tiempo, si quiere, las hace todas y si alguna le causara problemas me avisa. De momento nosotros tenemos 5 ejemplos. Arriba dice ejemplo 5, lo voy a marcar, ¿verdad? 5 ejemplos polinómicos y un ejemplo con radicales, ¿verdad?
Porque ese exponente denominador 3 es raíz cúbica. Esto es raíz cúbica de x a la 7. Esto es raíz cúbica de x a la 4. Y esto es 3 raíz cúbica de x, ¿verdad? Entonces, de momento, podría decir yo que en clase hicimos 6, ¿verdad? Los 5 que tenemos hasta acá, que dice ejemplo 5 más este, 6, ¿verdad? Bueno, borro esto entonces, jóvenes, porque el espectáculo debe continuar, dicen. Entonces, se abordaron 5 ejemplos polinómicos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Un ejemplo de función con radical, pregunté cuál, escogió ese la compañera, buen ejercicio, de hecho. Aquí hay 3 más, ¿verdad? Porque son 11 los que están disponibles, uno racional, uno exponencial y uno trigonométrico, ¿verdad? Aquí van a recordar de 110 ecuaciones exponenciales y de 111 ecuaciones trigonométricas. Solo para que se ubique un poco de por dónde andamos, ¿verdad? Ahora, damas y caballeros, dice análisis de números críticos de primera especie. Óigame. Dice, consiste en una tabla de variación de signos, en la cual incluimos todos los factores, y está subrayado, ¿verdad? Todos los factores de la primera derivada, numerador y denominador, en caso que fuera fracción. En la última línea dice, un signo positivo indica que la función crece. Un signo negativo indica que la función decrece. Un cambio de signo que sea número crítico de primera especie se conoce como extremo relativo y puede ser máximo o mínimo. Si crece y luego decrece, es máximo. ¿A qué se refiere esta última parte? Permítame hacerlo claro. Si la función crece y después decrece, quedó un punto acá arriba. Por eso dice que es un máximo, ¿verdad? Dice si decrece y luego crece, o sea, si baja y luego sube, la función me deja aquí un mínimo. A eso se refiere, jóvenes, lo que está subrayado ahí en verde, ¿verdad? Si sube y luego baja, me deja un máximo. Si baja y luego sube, me deja un mínimo. Bien, entonces, jóvenes, fíjense que este ejercicio se me hace conocido. 3x cuadrado menos 6x más 1. Déjeme ver si es un déjà vu o qué. Oh, voilà, mire, ¿eh? El primer ejercicio que ahora resolvimos nosotros como número crítico de primera especie, lo tengo ahora como análisis de números críticos de primera especie. Ah, o sea que los 11 ejercicios, más los 5 ejemplos, los 16 ejercicios, ¿permiten hacer también análisis de números críticos de primera especie? Sí. Veamos los números. ¿A qué me refiero con esto? Mire, teníamos 5 ejemplos. 1, 2, 3, 4, 5. Y teníamos 8 funciones. 5 y 8 son 13. 14, 15, 16. Hay 16 funciones en el documento de hoy, jóvenes, de las cuales, primero, se pedía número crítico de primera especie. Pero ahora se definió que es análisis de números críticos de primera especie. Y para esos mismos 16 ejercicios se propone hacer su análisis. Entonces, veamos el primero. Creo que ahí se mira bien, está completo. Entonces, vea. Necesito tener una función, necesito tener su derivada, necesito igualar su derivada a 0 y tener sus números críticos de primera especie. Ahora, dice acá, y lo voy a marcar, mire, voy a ir subrayando las partes que vayamos discutiendo. Acá dice que consiste en una tabla de variación de signos, en la cual incluimos todos, subrayado todos, mire, todos los factores de la primera derivada. Bien, la primera derivada para esta función propuesta aquí, fíjese, y' era 6x menos 6. Solo es un factor. Bueno, yo lo voy a poner acá como factor. Mira acá, 6x menos 6. Ah, profe, y si fuera cuadrática, si fuera x más 1 por x menos 2, pues tendría dos factores. Pondría primero x más 1 y luego pondría x menos 2, ¿verdad? Si tuviera 3, pondría 3 y así sucesivamente. Y luego, ingeniero, bueno, voy. Mire. Yo voy a ubicar el valor que hace 0 a esa expresión, en este caso 1, aquí arriba, que es el 1, ¿verdad? 6x menos 6 se hace 0 aquí. Le voy a marcar yo el 0 acá, permiso. La tabla de variación de signos me dice que antes es menos y que después es más. Justifiquemos por qué. Usted ya lo sabe de 110, pero a mí me gusta justificar las cosas, aclararlas. Un número fácil que esté a la derecha de 1, ¿cuál podría ser, jóvenes, por ejemplo? 0. A la derecha, hijo. ¿Qué pedo con usted, hombre? 2. Perdón. A la derecha es acá, Pensé su a otra la derecha, hijo. derecha 2. Cuidado. Sí. Bien, entonces, si yo quiero probar un 2 aquí en la función, en el factor que estamos utilizando, le pregunto a usted. ¿Cuánto es 6 por 2, hijos? 12. 12 menos 6 es positivo o es negativo. Positivo. Por eso a la derecha es más, miren. Ahora, un número fácil que está a la izquierda, o sea, antes de 1, ¿cuál puede ser? Hoy sí va a 0. Ahora sí, el 0 que decía el compañero. Miren, aquí puse un 0 a la izquierda, antes.
Si yo pongo un 0 aquí en el factor, yo voy a comprobar qué signo tiene. ¿Cuánto es 6 por 0? 0. 0. 0 menos 6, ¿qué signo me da, criatura preciosa del Señor? Menos. Negativo. Ah, por eso antes es menos. Mire, entonces, recapitulando, esto es conocimiento de 110. Tablas de variación de signo, ¿verdad? Si no la vi en 110, sí lo vieron, no me paguen, hombre. Que no le pararon bolas, es otra cosa, ¿verdad? Pero sí lo dan en 110. Se ve, jóvenes, en 110 en dos partes. Una, cuando a usted le hablan sobre inecuaciones o desigualdades. Empezó con lineales, por ejemplo, x más 2 mayor que 0. Luego ve inecuaciones cuadráticas, x menos 3 por x más 4, por ejemplo, menor o igual que 0. Esto requiere una tabla de variación de signos, ¿verdad? Ahí es la primera vez que usted ve tablas de variación de signos en inecuaciones cuadráticas. Y la segunda vez es cuando se habla de ecuaciones de grado mayor que 2. Cuando usted tenía ya en 110, por ejemplo, y igual a x cubo más 4x cuadrado menos x más 4, por ejemplo, ¿verdad? Y le decían que querían igualar esta función a 0. Como era de grado 3, había que hacer división sintética, ¿verdad? Después de factorizar completamente la expresión, para poder graficar una función de grado mayor que 2 como esta, allá usted ocupaba una tabla de variación de signos y le decían que si el signo en esa tabla era positivo es porque estaba arriba del eje X y que si era negativo es porque estaba por debajo del eje X. Así que por lo menos en 2 ocasiones, en 110, usted debió conocer las tablas de variación de signos. Igual, no se preocupe, se siguen utilizando en cálculo 1, en cálculo 2, en ecuaciones diferenciales, en métodos numéricos, en análisis numérico, en variable compleja. Bueno, la va a seguir viendo sí o sí, ¿verdad? Entonces, una tabla de variación de signos requiere primero colocar los factores. Profesor, pero solo hay un factor. Sí, entonces colocamos un factor, ¿verdad? Requiere colocar en la parte superior los números críticos o los valores que hacían cero los factores. En este caso, puse un 1 ahí arriba, ¿verdad? Ubicamos dónde se hace cero la expresión para no perdernos aquí. Normalmente antes es menos y después es más. Pero si tiene dudas, pruebe un número como recientemente lo hicimos usted y yo, ¿verdad? Dije un número fácil que esté a la derecha de 1. 100 me puede decir, pues sí, está a la derecha de 1. 6 por 100 es 600, menos 6, 594. Es positivo, así. Por eso pusimos más a la derecha. Al otro lado póngale menos entonces, ¿verdad? Cuando ya tenemos nosotros, jóvenes, mi tabla de variación de signos, le cuento, en columnas yo usaréis de signos, pero como aquí solo hay un signo, básicamente se copia, mire. Primero es menos y después es más. Esa teoría, jóvenes, está en la siguiente parte. Dice, en la última línea, mire, un signo positivo indica que la función crece. Como es positivo, acá, miren, acá yo le puse crece. Voy a cambiar color, voy con verde ahora, mire, compadre. Un signo negativo indica que la función decrece. Como aquí es negativo, aquí yo puse decrece, miren. Luego voy a cambiar color, voy con azul, mire, un cambio de signos que sea número crítico de primera especie, como este, ¿verdad? Se conoce como extremo relativo, puede ser máximo o mínimo. Ah, acá yo tengo un número crítico de primera especie. Acá yo tengo un cambio de signo, mire, era menos y ahora es más. Dice que decrece y que luego crece. Si baja y luego sube, ¿qué me deja aquí, jóvenes? Máximo o mínimo. Mínimo. Mínimo, ¿verdad? Por eso dice que abajo, vea, en x igual 1 tenemos un mínimo. Esa es la teoría, ¿verdad? Entonces el documento de hoy, damas y caballeros, va con la teoría. Yo no quiero que usted tenga un pucho de PDFs ahí en Telegram, no, ¿verdad? Yo quisiera, jóvenes, que cada documento que nosotros discutimos usted lo vea. Le mostré, por ejemplo, ya voy a regresar aquí, le mostré, por ejemplo, que acá hay 16 funciones. Las primeras 5 de los ejemplos, mire, contemos otra vez, 1, 2, 3, ejemplo 4, ejemplo 5, ¿verdad? 5 más 8 son 13 ejercicios, más 3 son 16. Hay 16 ejercicios. No me digas, pues, ay, es que el profesor lo hizo uno. Óigame, había 16. Hicimos 6 en clase. 6. Dije que si alguno de los otros 10 le da problemas, dígame. Profesor, es que mire, que este radical no lo pude hacer. Me dice usted mañana, bueno, hagamos esta división, no hay problema. Profe, que el exponencial, bueno, lo hacemos mañana, pero necesito que usted trabaje, que usted también avance, ¿verdad? Yo le puedo hacer 1000 ejercicios y ¿qué van a decir? Ay, el viejo hace un montón de ejercicios. Sí, pero el viejo no está en proceso de formación, son ustedes, ¿verdad? Entonces yo necesito, jóvenes, un poco más de trabajo de su parte. Y cualquiera de los ejercicios propuestos aquí que le dé problemas a usted, mañana me dice, profe, es que mire, que yo quise hacer el 6 y no me sale, mañana lo hacemos. Pero quiero que usted intente hacerlo. No va a decir mañana, profe, mire, que yo quiero que haga el 8 porque le ve bonito ahí. No, usted intentó. ¿No pudo hacer? Pregúnteme. Usted no ha intentado, pues cuando intente y no pueda, me pregunta, ¿verdad?
Luego, jóvenes, tenemos números críticos de primera especie y le dije todas las 16 funciones de aquí atrás, todas estas, miren, a todas estas se les puede hacer su análisis. Por eso doy los dos temas yo en el mismo documento. Números críticos hay que derivar e igualar a 0. Encontramos números críticos aquí. Luego que ya sabemos que son números críticos, vamos a su análisis. Hay que hacer una tabla, dicen, poniendo los factores aquí en fila, ¿va? Poniendo los numeritos acá arriba, usando ley de signo, interpretando. Si es menos, decrece o baja. Si es más, crece o sube, ¿verdad? Si hubiera un cambio de signo que sea número crítico, mire, un cambio de signo que sea número crítico de primera especie, entonces eso va a ser un extremo relativo, un máximo o un mínimo. Normalmente se especifica acá en el documento, yo le pongo, ¿verdad? Acá abajo, mire. Dice aquí, en x igual a 1 tenemos un mínimo, porque baja y luego sube. Primer ejemplo de análisis de números críticos de primera especie. Pero hay más, ingeniero. Simón, baja un poquito y lo muestra, mire, compa. Ahí tengo el segundo, ¿eh? Le voy a poner aquí número 2, el segundo ejemplo de análisis de números críticos de primera especie. Tengo una función, hago su derivada, igualo a 0, obtengo que x vale menos 3. Lo pongo aquí arriba. Pongo el factor 2x más 6 aquí, mire. Donde van los factores en la primera columna. Aquí se hace 0, antes es menos, después es más. Como solo es un factor, copio el signo. Copio, como dice un buen amigo Chabacán, mire, copio el signo acá, dice, copio el signo, compa. Copio, me dice, bueno. Copia el signo acá porque no hay más signos. Pero si tuviera menos, más, si tuviera menos, más, usted puede usar ley de signos en columna. Eso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo, ¿verdad? Con los primeros dos no, porque eran lineales sus derivadas y solo me daban un factor. Entonces, así como en el anterior, miren, en la última línea, acá baja y acá sube. Si decrece y luego crece, tenemos un mínimo. Acá dice a dónde. Miren, x igual a menos 3. Tenemos un mínimo. ¿Tiene sentido el segundo ejemplo, damas y caballeros? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Solo Dígame, una pregunta. En ese Iván. ejercicio que tiene un mínimo, significa que la gráfica nunca para de crecer cuando va para arriba. A partir de menos 3 solo sube. Sí, correcto. Ok. Qué bueno que me aclaró hacia la derecha, ¿verdad? Veamos qué tipo de función es esta. Ajá. Cuadrática, ¿Qué tipo de concavidad tiene? ¿Para arriba o para abajo, compa? arriba. Si es así, como carita feliz, pucha, esta carita feliz le digo a Javi en la clase, no se quejen, ve. Entonces, mire, si es como carita feliz, yo veo que en la primera región esto baja, mire, baja hasta aquí. De hecho, baja hasta el vértice, ¿verdad? Eso me dice, mire, que baja hasta menos 3. Y luego de menos 3 en adelante me dice que sube. ¿Será que ese es el comportamiento para una función cuadrática a partir del vértice, jóvenes, sí o sí? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, le adelanto que más adelante nosotros vamos a hacer gráfica de funciones. Quito esto de aquí porque solo era aclaración para la muy buena pregunta de fondo. Entonces decía, tenemos de momento dos ejemplos de análisis. Mire, primero, segundo. Pero hay más, pues sí. Aquí está el tercero, mire, y este está un poco más interesante. ¿Por qué? Porque la función original es cúbica. Su derivada es cuadrática, entonces tiene dos factores. Se lo voy a marcar aquí, mire. Un factor es x y otro factor es 3x menos 12. Aquí puse x, aquí puse 3x menos 12. X se hace 0 aquí en 0. Le voy a marcar el 0 yo aquí, man. A la izquierda es menos y a la derecha es más, ¿verdad? 3x menos 12 se hace 0 en 4. O sea, aquí. A la izquierda es menos, mire, y a la derecha es más. En columna, ahora sí podemos usar ley de signos porque hay dos filas, mire. Menos por menos es más. Más por menos es menos. Y más por más es más. Esta es la última línea a la que se refiere la teoría. ¿Cuál es la última línea, ingeniero? Bueno, subo y lo muestro otra vez, mire. Dice en la última línea, exactamente aquí, mire. En la última línea es donde nosotros interpretamos si es positivo crece, si es negativo decrece, y si hay cambio de signo con número crítico, entonces es un extremo relativo, máximo o mínimo. Bien, estamos exactamente aquí nosotros, ¿verdad? Antes de 0 crece. Le voy a poner yo una flechita, mire, que va hacia arriba, solo es referencia, ¿verdad? Antes de 0, mire, crece. Entre 0 y 4 es negativo, o sea, decrece. Y de 4 en adelante, o después de 4, podemos decir, crece nuevamente. Entonces, tratemos de visualizar una función cúbica en este caso, ¿verdad?
Me dice que primero crece, que después decrece, y que por último vuelve a crecer. La forma de una función cúbica, jóvenes, es más o menos la que tengo en pantalla. Entonces, en este primer cambio de signo aquí, ¿qué me deja? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Correcto, acá le puse yo, mire que en x igual 0 tiene un máximo. Cambio color porque la tecnología lo permite. Acá baja y luego sube. ¿Qué me deja ahí en azul, jóvenes? Mínimo. Mínimo. Mínimo, por eso acá le estoy subrayando en azul. Acá, mire, criatura hermosa del Señor, que en x igual a 4 esta vaina tiene un mínimo. Preguntaría si va tomando un poco más de sentido el análisis de números críticos de primera especie. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Fíjese que solo para fines didácticos le voy a pegar este pichinguito ahí en Telegram. ¿Verdad? No ocupo que revise, solo le comento. Le acabo de pegar lo que está en pantalla en Telegram. ¿Verdad? Es que voy a borrar esto. Miren, el documento de hoy va así. Así se ve más formal, sí, ¿verdad? Pero se ve un poco más simple. A veces, jóvenes, hay que ponerle un poco de color a su vida, ¿verdad? Que su vida ande en blanco y negro y cuando me escucha a mí se le ponen los colores en la cara. Pero bueno, así está onda. Entonces, miren, jóvenes. Análisis de números críticos. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Dígame, Ulises, ¿iba a comentar algo, hijo? Sí, cuando termine de explicar, le quería preguntar algo de un ejercicio de la guía de ella. Ah, ok, de límite, supongo. ¿No? Sí, sí, límite. Cheque. Primera observación. Ayer mismo vimos que no todas las respuestas en esa guía estaban bien, ¿verdad? Sí. Vimos uno que a nosotros nos dio 0, ¿verdad? Y que la guía decía era -1, era mentira. Esa guía era del 2007. Tomé ejercicios del 2007, solo los tomé, ¿verdad? Pero iba una respuesta mala, nosotros lo hicimos bien y listo, ¿verdad? Ya vamos a ver qué otra pregunta tiene. Debe ser buena la pregunta porque es usted, señor, pero bueno. Entonces, mire, ejemplo 1, de análisis de números críticos, ejemplo 2, ejemplo 3, ¿verdad? Y acá supone bien ejemplo 4, ¿verdad? Tenía una función cúbica. Su derivada es cuadrática. ¿Ven por qué me convenía más factorizar? Para poder ubicar aquí los factores. Por eso es que yo siempre, jóvenes, me acostumbré a factorizar y no a usar fórmula cuadrática. Porque a mí me conviene tener los factores para colocarlos en la tabla. Entonces, x más 2 se hace 0 en menos 2, o sea, aquí. Antes es menos, después es más. X menos 2 se hace 0 en 2, o sea, acá. Antes es menos, después es más. En columna usamos ley de signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Más por más, más. Entonces, cuando el signo es positivo, crece. Cuando es negativo, decrece. Cuando es positivo, crece. Veo dos cambios de signo que son números críticos, mire, de primera especie. Entonces deberíamos tener en esos dos valores extremos relativos. Cuando sube y luego baja, nos deja un máximo. Dice acá, mire, que en x igual menos 2 tenemos un máximo. Y en x igual 2, nosotros tenemos un mínimo. ¿Por qué? Porque baja y luego sube. Nos deja un mínimo aquí, ¿verdad? Esa es la teoría entonces expuesta hoy, damas y caballeros, sobre números críticos de primera especie y su análisis. Le voy a mostrar nada más que otra cosa ven en el documento de hoy. Miren, entonces veamos. Una tabla, miren. 2 tablas. 3 tablas. 4 tablas. 5 tablas. Y acá me dice que usted haga el análisis de números críticos de... Hey, ¿no es los mismos ejercicios de arriba, jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Yo le dije que para estos 11 ejercicios vamos a hacer números críticos y su análisis. Y teníamos 5 ejemplos allá, 5 ejemplos acá. 11 y 5 son 16. Entonces, jóvenes, en el documento de hoy le comento, van 16 ejercicios para números críticos de primera especie y 16 ejercicios para números críticos de segunda especie, de los cuales nosotros abordamos por lo menos 6, ¿verdad? Le corresponde a usted entonces avanzar con los otros 10. Y si alguno de esos 10 le diera problemas, me dice. ¿Iba a preguntar algo, Juan? No. Sí, en esas funciones que son racionales, Ajá. o sea, el dominio sería los reales menos lo que hace cero el denominador. Exactamente. Si gustan, como posiblemente Ajá. sé que mañana van a preguntar por este, no hay problema, ¿verdad? Para este, lo primero que calculamos, dice el compañero, es el dominio. Estoy de acuerdo con usted, Juan. El dominio para esta función son los reales excepto el que hace 0 al de abajo. Le voy a poner, mire, que el dominio son los reales
excepto el elemento que. El 1. Exactamente, los reales excepto el 1. Entonces, usted va a hacer su derivada, usted va a igualar a 0 numerador y denominador y va a encontrar candidatos a números críticos de primera especie. El detalle es que en la definición sobre números críticos de primera especie dice algo respecto al dominio. Subo y lo leo otra vez para que lo vean sus compañeros. Mire, compadre. Dice, son los valores que hacen 0 o no definida la primera derivada. Y subrayado dice, siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Es decir, si cuando yo igualo a 0, numerador y denominador, encuentro un valor prohibido, no será número crítico de primera especie. Y le preguntaría a usted si en esa línea va su pregunta, Juan. Sí, sí. Bien, entonces si al igualar a 0 la derivada, numerador y denominador, yo encuentro, por ejemplo, me lo voy a inventar, mire, x igual 1, x igual menos 1, x igual 2. Repito, dije, me lo estoy inventando. Cuando yo tengo mis candidatos, supongamos que tengamos 4, vaya, pongo x igual 7, vaya, me lo acabo de inventar también. Cuando yo tengo mis candidatos, yo reviso el dominio. ¿Hay alguno de los valores que no sea parte del dominio, jóvenes, de los que yo escribí, sí o no? El 1. Entonces quitamos este. Diríamos que mis números críticos son este y este, en caso que esas fueran las soluciones correctas. Pero dije, me acabo de inventar los números para hacer la aclaración al compañero Juan, nada más. ¿Está clara la idea, Juan? Sí, gracias. Bien. Como ya son las 11:52, don Ulises, no me quedó tiempo para su pregunta. Mándeme foto al grupo de Telegram y me dice qué necesita por allá. ¿De acuerdo, Ulises Vladimir? Está bien. Gracias. Listo, hijo, que tenga buen día. Se me cuidan, jóvenes. El bicho anda suelto todavía, cuidado, ¿verdad?